Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Aquí estoy una vez más. El día de hoy vamos a tratar de explicar un poco de quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O se podría decir Trinidad, pero la Trinidad en realidad no aparece en la Biblia. Pero el Señor nos da a conocer que Él tiene un Padre en los cielos y Él dio a conocer quién es el Padre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dio a conocer quién es el Padre. Y ya después de su partida, Él nos dejó al Espíritu Santo. Vamos a tratar de explicar esto conforme a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de San Juan. El libro de San Juan. Vamos a explicar un poco de allí y vamos a agarrar curvas, subidas y bajadas, moviéndonos para acá y para allá para tener un poquito más de conocimiento. Y si tienen amigos que puedan invítelos a unirse a esta página. Vamos a leer en Primera de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Señor Jesucristo, en el principio Él ya existía. Simplemente era la palabra. Era la palabra que se movía en el trono de Dios. Y vamos a leer en el 1:14. Y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí es esta palabra, el que era el Verbo, encarnó y se hizo hombre y vivió entre nosotros. Qué grande es la palabra del Señor, que Jesucristo ya existía con el Señor, que es nuestro Dios, el Dios Altísimo. Él ya existía para entonces, pero todavía no había venido a la tierra. Y aquí Él nos está dando a conocer de su existencia desde el principio. Desde el principio Él ya existía. Y vamos a leer en el 1:18. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí el Señor Jesucristo ya vino a la tierra y aquí ya nos estaba dando a conocer, dando a conocer al Padre. Y vamos al 1:32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí Juan el Bautista aquí nos estaba dando a conocer de que el Padre que está en los cielos, Él le había dado esa palabra.
La palabra que aquel al que le viera descender una paloma en forma visible, él era el Hijo de Dios. Y aquí nos está conociendo, nos está dando a conocer Juan el Bautista, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que era el Verbo. Y vamos al capítulo 3, versículo 34. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Dios aquí le entregó todo el poder al Hijo, para que Él hiciera juicio, Él tuviera el poder. Así que aquí nos está dando a conocer sobre el Hijo. Así que aquí nos está dando a conocer quién es el Hijo y quién es el Padre. Y ya vimos un poco del Espíritu Santo, pero más adelantito vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo. Ahorita en este momento estoy tocando el tema de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y vamos a leer en el 4:23, versículo 23. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí el Señor Jesús nos está dando a conocer que el Padre es espíritu. El Padre es espíritu, por lo tanto, nosotros necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y nos vamos a pasar al capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que las personas, hay muchas personas que yo conozco que dicen que el Padre es uno solo, y el Padre encarnó, se hizo hombre, y por lo tanto el Padre es el mismo Espíritu Santo. Pero en verdad es errónea lo que ellos creen. Vamos a tratar de explicar lo más que se pueda. Y en el 5:19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y vamos en el versículo 25 del capítulo 5. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Y en el 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos al 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí Él está dando a conocer que Él tiene un Padre en los cielos.
Y en el 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Señor Jesús nos está dando a conocer aquí que Él tiene el mismo aspecto que el Padre. Así que ya nos está dando a conocer un poquito más aquí el Señor Jesús, de que Él tiene un Padre en los cielos. Hola hermana Caro, Dios la bendiga. La invito, si puede, invitar a más amigos que se unan aquí a la página, para que puedan tener un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor. Se lo agradecería. Muchas gracias. Dios la bendiga. Y vamos en el 5:36. El Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y en el 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y a esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así que es la importancia de creer en el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos en el 6, en el capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que me vio de Dios, que vino de Dios, perdón. Dice, aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando a conocer de que Él salió del Padre, y solamente Él ha visto al Padre. Y vamos en el 6, en el capítulo 6, versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí ya estamos viendo más de que el Señor Jesús salió del Padre, y no es el mismo Padre que encarnó, como muchos creen, que encarnó y se hizo hombre. Porque si así fuere, ¿quién se hubiese quedado en el cielo? Así que el Señor Jesús nos está dando a conocer de que el Padre no se ha movido del cielo. Él sigue estando allá en el cielo. El único que descendió es el Hijo. Y vamos en el 8:19. En el capítulo 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y vamos en el 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes del nacimiento de Abraham, Él ya había existido, como lo dice en San Juan 1, que en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que la existencia de nuestro Señor Jesucristo ya estaba desde hace tiempo, desde
desde la creación del mundo. Él ya existía. Nomás que se tuvo que despojar de toda su gloria para descender, ser encarnado y ser sacrificado, y tomó otra vez esa vida. Porque él en su palabra decía: nadie me quita la vida, sino yo la pongo y la vuelvo a tomar. Así de poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque en el capítulo 10, 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y en el 10, 18 dice: nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento. Este mandamiento recibí del Padre. Así que el Padre le había dado este mandamiento que él tenía que cumplir. Poner su vida para sacrificio, para rescate de todos nosotros los pecadores. A ese capítulo iba, hermana, iba a aclarar ese punto. Pero estamos dando a conocer un poquito más del Padre y el Hijo. Y vamos en el 10. En el capítulo 10, versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Así que el Señor Jesús tiene los mismos derechos y el mismo poder que el Padre, porque el Padre le ha dado todo el poder. Así que no se puede decir que es un Dios chiquito, porque Él también es un Dios. Como el Padre es un Dios, Él también es un Dios. Así que vamos a leer un poco de San Marcos 10:7. Vamos a leer un poco de San Marcos 10:7 y vamos a ver cómo funcionan las cosas. ¿Cómo es? En San Marcos 10:7. En San Marcos 10:7 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya, sino que ya no son más dos, sino uno. Así que ahí está un ejemplo de que si el hombre se une a la mujer, ya no son dos, sino ya dice que es solo una carne. Y vamos a Primera de Corintios 12:27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Así que si nosotros creemos en Jesús, también ya somos un solo cuerpo. Así como lo es el Señor Jesús con el Padre, son uno solo. Y vamos a San Juan 14:20. San Juan 14:20. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que ya aquí nos da a conocer que ya todos somos una sola carne. Que si nosotros creemos en Jesús, Él es la cabeza y nosotros partes del cuerpo. Y es lo mismo que Él tiene con el Padre. Él tiene una comunión muy grande. Todos
tienen el mismo conocimiento, todos son un mismo ser, al igual que el Espíritu Santo. Y vamos al 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que, como el Hijo también tiene poder, Él manda a pedir que pidamos en el nombre del Señor Jesús. Y dice, Él lo hará, porque Él también tiene poder. Cuán grande es el Señor. Y vamos a dar a conocer al Espíritu Santo, porque Él también nos dejó al Consolador. Vamos a leer en San Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí el Señor nos está dando a conocer que después de su partida, Él iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Aquí Él nos dio a conocer que iba a mandar al Espíritu Santo. Y vamos a leer un poco de Génesis 3:22 en la creación. Génesis 3:22. Vamos a conocer un poquito más de la existencia de Jesús. Porque como les digo, Él ya existía desde el principio, desde la creación. Y vamos a buscar un poquito más de pista. Dice en el 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí estaba hablando en plural, no en singular. Él se refería a una o dos personas más que estaba con él. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Estaba hablando de dos o tres personas allí. Vamos a leer un poquito de Génesis 11, versículo 5, donde estas personas, la creación, ya estaban edificando la torre de Babel, y el Señor vio todo lo que estaban haciendo allí. Vamos a leer un poquito del 11, del 5 en adelante. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y en el 7 está para que le pongan la lupa. Dice, ahora pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice, ahora pues descendamos y confundamos. ¿Qué palabra? Ahí está hablando de 2 o 3 personas más. Él no estaba diciendo voy a descender. Dice descendamos. Ahí está hablando más de 2 personas. Así que ya tenemos un poquito más de conocimiento del Señor Jesús. Ya tenemos un poquito más de conocimiento del Espíritu Santo. Y hay mucho más que leer, mucho más que aprender del Señor. Y vamos a leer un poquito más del libro de Juan. Vamos a buscar el número 3, capítulo 3. Vamos a leer un poquito del 3:34. Dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Ahí le está hablando a las personas, dándole a conocer que Él también tiene poder. Y Él también habla del Espíritu ahí, que Dios no da el Espíritu a medida. Así de que ya tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor. Y vamos a leer un poquito de San Mateo 28:19. San Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor nos estaba dando a conocer que hay un Padre y Él es el Hijo y hay un Espíritu Santo. Y vamos a leer en primera de Juan 5:7 para aclarar un poquito también. En primera de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aquí el Señor nos está dando a conocer que los 3 son uno. El Padre se parece mucho al Hijo, pero no es el Hijo. El Padre se parece al Hijo, pero no es el Hijo. Así que ya tenemos más conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo, y el Espíritu Santo es el que el Señor Jesús envió como consolador. Y el Espíritu Santo nos hará conocer de nuestros pecados. Así de que en Lucas 12:20 dice que el que blasfeme
blasfemie contra el Espíritu Santo no será perdonado, mas el que blasfemie contra el Hijo será perdonado. Así de que ya tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor. Y vamos a leer un poco en Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Dice en Gálatas 3:20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahí está hablando el Señor, nos está dando a conocer de que el Espíritu Santo lo comparte el Padre y el Hijo. Y también nos da, el Hijo nos da un poco del Espíritu Santo. Así que si nosotros buscamos al Señor Jesucristo, Él nos manda al Espíritu Santo que more en nuestros corazones para que nos haga conocer de nuestros pecados y podamos obrar en las obras del Señor. Así de que, hermanos, no sean engañados, porque hay muchas partes donde en otras iglesias de que le enseñan que hay un solo Dios y que el Señor Jesús les dicen que es un ángel, que es el arcángel Miguel, o muchos no creen en la Trinidad. En realidad la Trinidad no aparece en la Biblia, pero nosotros, si escudriñamos las Escrituras, tenemos más conocimiento de quién es el Hijo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito en Deuteronomio 6:4, porque es la misma palabra que usa el Señor Jesús en San Marcos 12:29. Y también es lo mismo que está en Mateo 23:9. Pero vamos a buscarlo en Deuteronomio. Vamos a tener un poquito más de conocimiento de a qué se refería el Señor Jesús. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y muchas personas confunden este versículo y se lo leen así nomás, sin explicación, pero la verdad que si lo entendemos de esa manera, vamos a entender que es un solo Dios. Y no, porque Dios es el Padre, pero también el Hijo también es un Dios. Así de que tenemos conocimientos de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y en Mateos 23:9, vamos a leer un poquito más en Mateos 23:9, dice: y no llaméis padres vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que tenemos un Padre que es el Dios Todopoderoso que está en los cielos. Y así de que
por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos adoptados y ya por lo tanto ya somos hijos de Dios. Podemos llamarle Padre. Así que ya tenemos conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más en 1 Corintios 6:9. Aunque hay mucho que leer y que aprender. 1 Corintios 6:9. Dice en 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Así que sigamos adelante, no sigamos pecando, porque ya tenemos conocimiento del Señor. Porque nuestro cuerpo es templo del Señor. Dice en el 6:15, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dice en el 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que si nosotros nos unimos al Señor Jesús, ya somos un cuerpo juntamente con él. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Así que sigamos apegados a Él, no nos apartemos, porque si nos apartamos de Él, estamos perdidos. Así que sigámonos animando los unos a los otros juntamente para seguir creciendo espiritualmente. Aunque tengo mucho más que hablarle del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en Mateos 27:46 dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba clamando a su Padre que estaba en los cielos cuando él estaba muriendo, porque el Padre lo había abandonado. Y nos da a conocer más y más. Podemos ir en el libro de San Mateo 5:16. Dice: del mismo modo procuréis ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Que tenemos un Padre en el cielo. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo y por lo tanto, gracias a nuestro Señor Jesucristo que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, nosotros fuimos rescatados de la muerte espiritual, de estar en el infierno. Como muchas personas permanecen muertas en espíritu, pueden decir estoy vivo, pero aún permanecen en el espíritu. Así de que
Si buscamos a nuestro Señor Jesucristo, clamamos, ahora ya podemos recibir el Espíritu Santo que more en nuestros corazones. Y así de que los animo a seguir adelante buscando al Señor, buscando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque por medio de ellos hay salvación. Vamos a leer en Mateo 10:20. Dice, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Así que el Señor nos dejó un espíritu. Nos dejó el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a leer en Mateo 13:43. Dice, entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Así que reconozcamos que nuestro Señor Jesús es el que nos da la salvación. Y los voy a dejar hasta acá porque ya se está haciendo tarde. Aunque tenemos mucho más que explicar. Bueno, yo tengo en San Juan capítulo 3. Ahí habla mucho sobre quién es el Padre y quién es el Hijo. Como por ejemplo en San Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Y en el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado a conocer al Padre por medio de Él, porque Él se parece mucho al Padre y el Padre se parece a Él. Así que sigamos adelante. Así que en San Juan 15:26 habla de que Él nos dejó el Consolador. Tenemos al Espíritu Santo. Y clamemos también en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los dará. En primera de Juan 5:7, ahí están los tres, porque son tres los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, gracias amigos, hermanos, Dios me los bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y Dios me los bendiga. Y compartan el video para que se sigan edificando a más almas. Ahí seguiré esforzándome para predicar un poquito más de la palabra, para que todos juntos crezcamos espiritualmente como nuestro Señor lo desea. Y si usted tiene a un vecino que todavía no conoce de la palabra del Señor, salga a predicarle sin miedo, porque como quiera la palabra del Señor nos manda a que prediquemos la palabra del Señor. Aunque no nos reciban, muchos nos van a tachar de loco, nos van a apedrear, vamos a ser golpeados, es posible hasta muchos iremos a dar a la cárcel. Pero recibiremos recompensa, dice la palabra del Señor. Así que no desmayemos, sigamos adelante en las luchas y en las pruebas, porque el Señor nos dará fortaleza. Y el Señor me los bendiga. Y gracias por mirar este video. Y si es posible para usted, si conoce a alguien que necesita de la palabra del Señor, compártalo. Y juntamente crezcamos en la palabra del Señor. Y si
usted necesita que le vayamos a predicar en su casa, vamos con mucho gusto a hablarle del Señor, no hay problema, porque esto es lo que le agrada a nuestro Señor. Y así que ahí los dejo, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y nos vemos hasta en la siguiente ocasión. Dios me los bendiga. Adiós.